Bienvenido a su programa Jesucristo es el camino. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Con su pastor José Luis Rubalcaba, de la Iglesia Cristiana Pentecostés, el Rey de Gloria, trayéndole la palabra de vida que es en nuestro Señor Jesucristo. A los que estamos aquí, creo en ti. Que Dios los siga bendiciendo, estimados hermanos y amigos que nos sintonizan en su programa Jesucristo es el camino. Les saludamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día, deseando que la estén pasando bien en compañía de la familia, amigos y bueno, en este día aquí estamos una vez más con el propósito de ser de bendición para sus vidas. Tenemos una enseñanza en este día, este es un programa variado en el cual tenemos en ocasiones testimonios, predicaciones y enseñanzas. En este día, ¿verdad? Vamos a estar dando una enseñanza por medio de este programa, una enseñanza que esperamos que sea de grande bendición para su vida. Vamos a estar mirando, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico acerca de los profetas, qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de los profetas y qué es también lo que es tener el don de la profecía. ¿Cuál es la diferencia de ser profeta? ¿Cuál es la diferencia de tener el don de la profecía? Aunque el apóstol Pablo a los que tienen el don de la profecía, ¿verdad?, les llama también profetas en Primera de Corintios. Sin embargo, el ser profeta y el tener el don de la profecía son dos cosas casi igual, pero hay algo de diferencia. Vamos a estar mirando en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Efesios, capítulo 4, por favor, empezamos con este pasaje escritural, versículo 11, como punto de partida. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El verso 12 dice, veamos el propósito de los ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Veamos que todo lo que Dios hace tiene una finalidad, todo lo que Dios hace tiene un propósito y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a estar examinando uno de los 5 ministerios que nuestro Señor Jesucristo dio a los hombres para perfeccionar a los santos. Y vamos a hablar del ministerio, un ministerio muy importante y también de un don muy importante, la profecía y los profetas, el don de la profecía y los profetas. Profeta, ¿qué es profeta? Yo estaba examinando, ¿verdad?, en el diccionario bíblico, sabemos que es un profeta. Yo quise traer una definición corta acerca de lo que es un profeta. El diccionario bíblico dice aquel a quien Dios reviste de su autoridad, para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Ese era un profeta. Y también la palabra profecía, esta es una definición corta, ¿verdad?, de lo que es profecía. Profecía es predicción inspirada del porvenir. O sea, una profecía es algo que tiene que ver con algún acontecimiento que va a pasar en el futuro. Esa es una profecía. Y bueno, es importante entender, ¿verdad?, que ser profeta y tener el don de la profecía es algo, hay ciertas diferencias. El trabajo de un profeta, ¿verdad?, el ministerio de un profeta era una persona que tenía la capacidad de poder enseñar, de poder predicar. El ministerio es amplio y también anunciar acontecimientos que vendrían en el futuro. Por medio de los profetas, por medio de la profecía, exhortaban, aconsejaban, prevenían acerca de acontecimientos que venían en el futuro a la iglesia, como a nivel personal. Un profeta era aquel que tenía la capacidad de poder instruir al pueblo por medio de la enseñanza. En los tiempos de antes era la ley de Moisés, ¿verdad?, los mandamientos de Dios.
era una persona capacitada para enseñar al pueblo la voluntad de Dios por medio de estudios, de enseñanzas y predicaciones que ellos daban. Y el que tiene el don de profecía, ese es un don que viene por medio del Espíritu Santo. Una persona que es bautizada con el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, es candidata para poder recibir algunos de los dones espirituales. Y uno de esos dones es el don de la profecía. Hay personas que tienen el don de la profecía y Dios los usa ocasionalmente para traer una palabra profética a nivel congregacional como a nivel personal. Pero no todos esos hermanos o hermanas que tienen este don tienen la capacidad de poder enseñar o poder predicar, solo profetizan, pero no pueden enseñar, a veces no tienen la habilidad de predicar o enseñar. Esas son diferencias, pequeñas diferencias. Ahora vamos a ver, vamos a estar mirando acerca de lo importante que es la profecía dentro, ¿verdad?, de la iglesia. Es muy importante a la luz de las Escrituras, bendito sea Dios, qué es lo que dice la Biblia acerca de la profecía. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 dice de esta manera: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Capítulo 14, verso 4 dice de esta manera: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, veamos los dones, cómo cada don es, Dios usa los dones para, dice la Biblia que el que profetiza edifica a la iglesia, y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Todo tiene un propósito. Capítulo 14, versículo 5. Porque mayor, dice, yo quise sacar esta parte solamente de este verso, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando termina en el capítulo 14, si usted lee, creo por ahí, al final dice que recomienda que se profetice, pero que no se prohíba hablar en lenguas. Seguimos hacia adelante. A los que tienen el don de profecía, la palabra de Dios, como dije hace un momento también, el apóstol Pablo les nombra profetas. Ahora, una de las preguntas, por ejemplo ahora, ¿verdad? Yo les dije que este es un estudio y son estudios que pueden bendecir de alguna manera a hermanos, hermanas. Yo he tenido llamadas de hermanos, incluso personas, hermanos personalmente me han visitado la iglesia y me han dado gracias por ciertos estudios que he dado, donde ellos sin preguntarme, ¿verdad?, sin llamarme y decir, hermano, puede hablar sobre este tema, yo tengo esta duda. Por medio de estas enseñanzas algunos han sido bendecidos, dudas o preguntas que tenían han sido contestadas por medio de este programa. Es muy importante entender los que son conceptos o enseñanzas tradicionales que se nos han transmitido, ¿verdad?, dentro de las congregaciones o nuestros padres o nuestras familias, pero también entender lo que es bíblico, lo que es doctrinal. Muchas de las veces nosotros, los cristianos, tenemos conceptos o enseñanzas que alguien nos la transmitió, pero de repente no estamos seguros si la Biblia lo enseña. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros se nos había dicho, no a todos, pero muchos cristianos se le dice, mira, cuando alguien profetice, cuando alguien hable en lenguas o cuando se mueva el Espíritu Santo, ustedes cierren los ojos, oren, no juzguen, no hagan nada porque pueden blasfemar, puede ser que blasfemen contra el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver con la Biblia, ¿será pecado examinar o juzgar la profecía que alguien está dando a alguien o nos la están dando a nosotros? Porque la Biblia nos enseña sobre lo importante que es la profecía y lo importante que es profetizar. Pero, ¿qué debemos de hacer? La Biblia, ¿qué es lo que nos enseña acerca de la profecía? O sea, cuando alguien
a nivel personal nos dan una profecía, o a nivel congregacional hay una profecía, o alguien le está dando una profecía a alguien más. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que la Biblia nos recomienda? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3. Dice, y los demás juzguen. O sea que allá en los Corintios había personas que hablaban lenguas, personas que profetizaban, y el apóstol Pablo no prohíbe los dones, pero él lo que enseña es que se haga todo en orden, ordenadamente, para adornar el evangelio, la doctrina y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que la gente tenga un buen concepto de lo que es el cristianismo. Y aquí está diciendo de los profetas, porque parece ser que en la iglesia de los Corintios, si ustedes leen 1 Corintios, el apóstol Pablo cuando los saluda les dice que en cuanto a los dones ellos no tenían necesidad de ninguno. O sea que parece ser que los dones se movían en la congregación de los Corintios, pero como que no tenían sabiduría para poder bendecir a la iglesia con esos dones, sino que parece ser que se estaba convirtiendo en un desorden ya lo que hacían los corintios. Hablaban lenguas, parece que hablaban más lenguas que profetizar. Entonces Pablo parece que también se levantaban los que tenían ese don de la profecía, 3, 4, 5 personas, y a la misma vez profetizaban, y eso era desorden. Pablo les dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. ¿A quién le está diciendo Pablo esto? A la iglesia, a la congregación. O sea que si entre los hermanos se levanta uno dando una profecía, Pablo dice a los hermanos, juzguen. En otras palabras, examinen lo que se está diciendo. Examinen si lo que se está hablando viene de Dios, no viene de Dios, si Dios lo respalda en su palabra, si Dios no lo respalda en su palabra, juzguen, examinen las cosas bien. En otras palabras, no se dejen llevar por lo que el profeta dice, juzguen, o sea, juzgar, examinar la profecía no es una blasfemia. No queremos nosotros decir que debemos de ser incrédulos y estar con incertidumbre y con inseguridad y con incredulidad, ¿verdad? Cada que Dios, porque es bendición en las iglesias cuando alguien tiene el don de la profecía. Sin embargo, la Biblia, el apóstol Pablo recomendó a los corintios y ahora también nos recomienda a nosotros que somos nosotros responsables de examinar las profecías. Y ahorita vamos a ver a la luz de las Escrituras ¿por qué? ¿Por qué debemos de examinar las profecías, de juzgar lo que se está diciendo? O sea, aunque digan, dice el Señor, o Jehová dice, porque ahorita está mucho de moda eso, la profecía. No estamos en contra del don de la profecía. El apóstol Pablo recomienda que se profetice más que hablar lenguas. Sin embargo, también dice, juzguen los demás, la congregación, los hermanos, juzguen, examinen, prueben, vean, estén seguros que esa profecía es de Dios. Y vamos a ver por qué razón el apóstol Pablo enseña esto. Mateo capítulo 24, versículo 11. Me gusta enseñar siempre con la Biblia. Dice, hablando de los últimos tiempos, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué? ¿Por qué los engañarán? Porque no examinan, habla aquí de personas que van acontecimientos del futuro de que se iban a levantar profetas, iban a dar profecías, y uno de los errores que las generaciones de los últimos tiempos que son ahora van a cometer es que no van a juzgar lo que los profetas dicen, no van a examinar. Mucha persona que le cree más
a lo que dice el profeta que a lo que dice Dios en su palabra. Y entonces la Biblia dice que muchos, no dice pocos, muchos falsos profetas se levantarán. O sea, están los profetas de Dios. ¿Quiénes son los profetas de Dios? Los que Dios levanta, los que Dios usa, los que Dios llama, prepara, capacita y los envía a hacer el trabajo. Son profetas de Dios. Pero la Biblia dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, no dice a pocos, dice a muchos. Yo recuerdo en los tiempos de antes, yo no soy de una generación muy vieja, yo soy del año 72. Yo acepté a nuestro Señor Jesucristo allá en el año 90, fue en el 92, 93, por allá en aquellos años, no hace mucho. Sin embargo, yo recuerdo que en aquellos tiempos no era muy común oír que viene un profeta, que viene un apóstol. No, no era muy común. Sí había profetas y existía el don de la profecía, siempre ha habido. Pero ahora está de moda, ya está bien de moda que ya los evangelistas o algunos pastores ya no se nombran evangelistas, ya no se llaman pastores. Ahora está de moda el ser profeta o el ser, unos dicen soy profeta, otros dicen soy apóstol. O en sus publicidades dicen va a venir el profeta y ahorita está de moda en la tele, en la vía cibernética. Ya no se nombran evangelistas ni siervos de Dios, ahora son profetas, y está de moda ahorita eso, se ve mucho eso de los profetas, y viene un profeta, y viene un apóstol, y entonces la Biblia, se está cumpliendo la Biblia. Los cristianos que ya tienen años en el cristianismo me pueden comprender que en los tiempos de antes no se usaba mucho ese nombramiento profetas, y ahorita ya está muy a la moda, que ya cualquiera se nombra profeta, el profeta Julano, el apóstol. Oí de verdad de un hombre que vino aquí a Utah y llegó a una iglesia y oró por el pastor y le pasó la unción de apóstol y ahora ya es apóstol. Entonces, bueno, uno es el apóstol que Dios levanta, el profeta que Dios levanta, el profeta que Dios usa, y otro es el profeta que su organización lo levanta. Entonces ahorita hay muchas organizaciones que ya están dando esos nombramientos, les dan la unción de profeta, les dan la unción de apóstol. Cuidado, la Biblia dice que muchos, no todos, porque siempre ha habido profetas de Dios. La Biblia dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces Cristo Jesús siempre fue bien celoso en este aspecto de que sus discípulos no fueran engañados. Nuestro Señor Jesucristo siempre les advirtió, les enseñó sobre el cuidado que deberían de tener para no ser engañados por los falsos profetas o los falsos apóstoles. Mateo capítulo 24, verso 4 dice, mirad que nadie os engañe. Por eso Pablo dijo bien clarito, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea que Pablo estaba de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo, y acá nuestro Señor Jesucristo dice, mirad que nadie os engañe. O sea, tenemos que estar seguros de que no se nos vaya a engañar de ninguna manera. Ahora vamos a estar viendo, ¿verdad?, con la Biblia, cómo nosotros darnos cuenta si es verdad o es mentira, con la Biblia. Sabemos que la profecía es de bendición y edificación, pero debemos estar seguros que esa profecía es de Dios, para no ser engañados, aunque el profeta diga, dice el Señor.
Ahorita está mucho de moda eso de que le ponen la mano a alguien y dicen, y le dan una palabra bien bonita y ahí una profecía, algo, y que vas a andar en aviones y que tu fama se va a extender al norte, al sur, a este, al oeste, y que vas a ser muy famoso y profecías muy bonitas, muy bonitas. Entonces, y luego dicen, dice el Señor. Bueno, entonces debemos nosotros de estar seguros cuál Señor es el que dice. No nomás, la Biblia dice, mirad que no os engañen, aunque digan, dice Jehová o dice el Señor, no, juzgad, los demás juzgad, y el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Sigamos hacia adelante. Entonces, ¿cómo probar los espíritus? ¿Cómo darme cuenta si esa profecía que me están dando es de Dios? Bueno, número 1, por medio del conocimiento de la palabra del Señor. Todo profeta que es de Dios, sus profecías van a estar de acuerdo y respaldadas por lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si un profeta da una profecía y esa profecía va en contra de lo que dice la Biblia, ese profeta no es de Dios, esa profecía no es de Dios. Los profetas de Dios, es más, la finalidad del profeta, Efesios, lo leímos, dice que es para perfeccionar a los santos y para la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, número 1, todo cristiano necesita estudiar la Biblia. ¿Por qué hay mucha gente que está siendo engañada? Porque no estudia la Biblia, no lee la palabra de Dios. Entonces, como no tiene conocimiento de Dios, no sabe si lo que el profeta le está diciendo es de Dios, lo respalda Dios o no. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de Dios. Y a veces dice un dicho, a los hermanos les dan gato por liebre. ¿Por qué? Porque no saben discernir, no estudian la Biblia, no leen la palabra, no tienen conocimiento y en ocasiones no se les enseña tampoco. Entonces les dan profecías y las reciben todas y lamentablemente hay muchos, la Biblia dice que se levantarían muchos falsos profetas. Un falso profeta, una de sus características es que sus profecías no están respaldadas por la palabra del Señor. No van de acuerdo a lo que Dios dice, son profecías destructoras, profecías dañinas que dañan personalmente, afectan a nivel general las iglesias cuando los dejan meter a esos falsos profetas, esos que se dicen profetas usan la profecía para dividir iglesias, usan profecías para poner al pueblo de Dios en contra del pastor, usan profecías para llevarse un grupo de personas a otro lugar, profecías dañinas, profecías que promueven la división, profecías que promueven el pleito entre hermanos, profecías que dividen matrimonios, profecías que dividen familias. Lo de Dios es para edificar, para perfeccionar. Y entonces por eso, pueblo del Señor, hermano, Dios te bendiga. Te felicito porque estás yendo a una iglesia, porque tienes necesidad del Señor, pero yo te recomiendo que leas la Biblia, estudia la Biblia, ten conocimiento profundo de la palabra de Dios, porque el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Por eso ahora en la actualidad hay muchas dudas en muchos hermanos confundidos, no saben si es de Dios o no es de Dios lo que está pasando, porque no tienen conocimiento de la Biblia. Yo te doy un consejo, hermano, hermana, ya no hay excusa como para decir, no puedo leer la Biblia, ya la puedes conseguir hasta en audio, en un aparatito puedes meter toda la Biblia y estarla oyendo mientras manejas, mientras andas en la tienda, mientras andas en el trabajo, si tienes la oportunidad, hay lugares donde puedes oír la Biblia. Alimenta tu vida,
con el conocimiento profundo de la palabra y nadie te va a engañar. Entonces, pregunta, ¿cómo probad los espíritus? ¿Cómo probad que lo que se me está enseñando, lo que se me está diciendo es de Dios, para que no me engañen? ¿Cómo poder juzgar? ¿Cómo poder examinar lo que se me está diciendo, lo que se me está enseñando? Por medio del conocimiento profundo de la palabra de Dios. Número 2, por medio del discernimiento de espíritu. Ese es un don que viene por medio del Espíritu Santo. Todos los cristianos, la iglesia de Cristo, todos los que hemos recibido a Cristo, necesitamos pedirle el don de discernimiento. Lo ocupamos no solo para discernir en las profecías, sino que lo necesitamos para discernir tantas cosas. A veces los padres están siendo engañados por sus hijos. Hay hijos que son bien astutos para mentir, para fingir, para aparentar, y a sus padres los están engañando. Y ahí es donde se ocupa el don de discernimiento, ese don para discernir si es verdad lo que el hijo y la hija están diciendo o están echando mentiras, con la finalidad de ayudar a los hijos para que se zafen del lazo de Satanás. ¿Cuántas de las veces el esposo a la esposa la engaña? La esposa al esposo. ¿Cuántas de las veces entra un lobo rapaz a la iglesia y lo reciben, lo aceptan y no se dan cuenta que es un lobo rapaz porque no está ese don de discernimiento? Una persona que tiene ese don de discernimiento, ese don todos los pastores debemos de tenerlo y pedírselo a Dios para discernir, especialmente ahora que está muy de moda, ¿verdad?, que ya muchos están llamando y déjeme predicar en su iglesia y denme chance. Tenga cuidado, hermano pastor, no cualesquiera meta a su iglesia. Pídale a Dios dirección, necesita ese don, que esa persona, ¿quién es esa persona? Hace unos días me llegó un hermano, Dios lo bendiga, yo no estoy en contra de él, y me dice, hermano, déjeme predicar. Me pidió permiso, se ofreció varias veces para predicar en la iglesia, y le digo, varón, yo no te conozco, ¿cómo quieres que yo te ponga a predicar si no sé quién eres? No sé de dónde vienes, ni qué haces, no sé tu vida, ¿cómo quieres? Le digo, déjame oro al Señor. Si Dios me muestra y me dice que te ponga, yo te pongo, pero no puedo así nomás. Porque el pueblo de Dios, la iglesia, no son títeres ni muñequitos, ni gente retrasada mental como para meterles cualquier gente ahí que les hablen y les hablen herejías o mentiras y los entretengan. No, el pueblo de Dios es real sacerdocio, linaje escogido, pueblo por Dios, gente con la mente de Cristo, gente por la cual murió Cristo, y están en la iglesia por necesidad, no nomás ahí para entretenerlos. Y entonces el Señor después me dice, le voy a llevar una grabación mía, ¿verdad? Dios lo bendiga, el hermano, yo no tengo nada contra él. Le digo, irán, que me des el DVD, le digo, si quieres dámelo, para que vea cómo predico, dámelo, pero a mí mientras Dios no me muestra, mientras Dios no me dice, haz esto, yo no lo hago. Porque la Biblia dice, probad los espíritus. Ahorita vamos a ver. Entonces te necesitamos los padres, las madres, los pastores, necesitamos discernimiento. Ese viene por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántas de las veces llega una persona con apariencia de piedad, vestida de oveja, pero por dentro sus intenciones son las de un lobo rapaz, de destruir la familia, destruir el matrimonio, destruir? A veces parece que es un amigo, parece que es una amiga, pero su finalidad es destruir. Y como no está ese don de discernimiento, ya nos damos cuenta cuando sacó las uñas y hizo garras y destruyó, dañó, afectó. Entonces decimos, ¡ay, si hubiera sabido! Entonces ese don está para todos. Uno, podemos discernir por medio del conocimiento profundo de la palabra. 2, por medio del discernimiento de espíritu. 3, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Sus frutos son sus obras. Antes de, por ejemplo, yo tengo una costumbre, cuando no conozco muy bien el que me dice quiero predicar o quiero enseñar, yo investigo.
Me gusta, no es malo que investigar, pues muchos falsos, y como hay muchos, pues tenemos que estar seguros que no nos engañen, aunque hablen bonito, aunque hagan milagros, aunque hagan señales. La Biblia dice, Cristo dijo que el árbol bueno no puede dar fruto malo y el árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol por su fruto se conoce. Así es como uno también conoce a los falsos y a los verdaderos. El hombre de Dios, el siervo de Dios, el profeta de Dios, sus frutos, su manera de ser, de actuar, de tratar con los hermanos, de tratar en su vida humana va a ser buena, agradable ante Dios y ante los hombres. Pero ¿cuántos hay que dicen, soy profeta? Son orgullosos, soberbios, son renegados, corajudos, son contenciosos. ¿Cuántas personas dicen son profetas, son creídos? No solo profetas, predicadores que ya son bien creídos, bien presumidos, ya se les subió. La Biblia dice, mirad pues hermanos por vuestra vocación, que no son muchos poderosos, ni muchos nobles, ni muchos sabios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mirar por vuestra vocación. Pablo le dice a los corintios que no se les olvide de dónde Dios los levantó. Pero hay muchos que se ensoberbecen. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Dios los resiste. Dios no puede apoyar a un soberbio. ¿Y cuántos profetas hay ahora y apóstoles y son bien soberbios, bien creídos, bien presumidos? Oí de uno que llegó a una iglesia y le dijeron, hermano, pues mire que lo vamos a hospedar en un hotel. Y le dieron el nombre del hotel y dice, a mí no me lleve esos hoteluchos. No, a mí lléveme a puros, lléveme a un hotel bueno, esos hoteluchos. Cristo le dijo a sus discípulos cuando los mandó a predicar, cómanse lo que les pongan ahí, cómanselos. Y si los reciben bien, Jesús no les dijo, pidan hoteles de 10 estrellas o de hoteles de lujo. No. El Señor donde nos enseña, Jesús dice, que en una ocasión un hombre le dijo, yo te seguiré, maestro. Cristo le dice, las zorras tienen guaridas, los pájaros dónde hacer nido, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo no quiero decir que debemos de andar los siervos de Dios mendigando o andar en la miseria, no, pero debemos de ser personas sencillas. Un siervo de Dios, un profeta de Dios, un apóstol de Dios debe de ser sus características, sus obras, sencillo, humilde, manso. Dios nos ayude. Por sus frutos los conoceréis, no por lo bonito que habla, no por los milagros que hace, porque milagros hasta el diablo hace, el Señor lo reprenda. Yo, ¿verdad? Voy a estar leyendo en Santiago, unos ejemplos en la Biblia. Ahí van a estar apareciendo de repente los números de teléfono. Si usted quiere llamarnos para más información o acerca del ministerio, o quieres una oración, tú nos llamas. Nosotros, este programa es para ti, por amor a ti, Señor, señora, hermano o hermana. Si tienes una pregunta acerca de este tema y quieres hablarnos, nosotros, hay algo que necesitas saber, algo necesitas preguntar, llámanos. Este programa es para ti, por amor a ti, para edificarte, para bendecirte. Entonces, yo he mencionado 3 maneras de cómo probar los espíritus, cómo probar que lo que se nos está hablando, lo que se nos está diciendo es de Dios. Entonces, 1, por medio del conocimiento de la palabra. 2, por medio del discernimiento de espíritu. 3, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Yo tengo un pasaje escritural para ver lo importante que es tener el don de discernimiento de espíritu. Y para eso vamos a ir a la escritura. Qué lindo es, ¿verdad?, que toda enseñanza se dé con la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 22. Vamos a respaldar esta enseñanza con una situación, una historia de la palabra de Dios. Algo que pasó en el pueblo de Israel. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 5, 6 y 7. En esta ocasión, el rey de Israel, que era Acab, este rey quería ir a tener guerra con Ramot de Galad, conquistarla.
Entonces dice que él hizo una invitación al rey de Judá. Este rey de Judá, ¿verdad?, era nombrado Josafat. Y cuando este rey Acab invita a Josafat a que lo apoye, a que lo respalde en esa guerra, Josafat le dice al rey Acab, veamos lo que le dice, versículo 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Qué bonito es, se da en los proyectos y en los planes, antes de tomar una decisión, consultar a Jehová. Pero hay que tener cuidado. ¿Quién nos va a dar la respuesta? ¿Cómo es que recibimos nosotros? Porque ahora hay muchos lo consultan por medio de alguien y alguien le dice, haz esto otro. No, tenemos que estar seguros que cuando consultemos a Jehová, la respuesta sea de Jehová. Dice el verso 6, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, y él tenía, el rey de Israel, sus profetas. Dice, reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, fíjense, esos como 400 profetas, le dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Fíjense bien, casi 400 falsos profetas. Le dijeron, sube. Entonces el verso 7 dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Josafat tenía el don de discernimiento y él se dio cuenta que aunque eran muchos, eran falsos, eran mentirosos. Se dio cuenta que entre esos no había ni siquiera uno y le dice a Acab, ¿qué no hay uno de Jehová? Porque él se dio cuenta que eran falsos profetas. Por sus frutos y porque tenía el discernimiento de espíritus. Ahora mucha gente ya no se deja guiar por lo que dice la palabra, sino por lo que ven, por el número, la mayoría. En el mundo es la mayoría la que gana. Y ahí había muchos profetas. Josafat debe haber dicho, no hombre, para que se equivoquen 400 está duro. Pero él entendió que esa profecía no era de Dios. Y tuvo ese don, y yo con esto, con la Biblia, le estoy enseñando sobre lo importante que es discernir cuando recibimos un mensaje de parte de alguien, si es de Dios o no. A Josafat y al rey Acab, rey de Israel, le dijeron, sube, pero Josafat no les creyó a esos mentirosos. Así usted tenga cuidado, va a haber hombres mentirosos, mujeres mentirosas, que le van a decir, haz esto otro, mi sierva. ¿Qué es siervo, ni qué es sierva, ni qué hace esto, ni qué hace esto otro? Usted no mueva una mano, ni un dedo de su mano. Si Dios no le confirma, no lo haga. Pídale a Dios. Esté seguro que lo que le están diciendo que haga es de Dios. Por ejemplo, profecías antibíblicas. Que un profeta le diga, mi sierva, el Señor dice que Él ha visto tus lágrimas, tus sufrimientos por causa de los conflictos que tienes con tu esposo. El Señor dice que lo abandones, que lo dejes y te busques a otro. Eso no es de Dios, esa profecía. Va en contra del orden bíblico, va en contra de la palabra. En Dios son soluciones, en Dios no, el Dios de nosotros es un Dios de edificación, un Dios que arregla, un Dios que construye, que regenera, que cambia, que transforma, es un Dios de soluciones. Y esas profecías son profecías mediocres, profecías que no son bíblicas, que dividen, que destruyen, que dañan. Dios tenga misericordia, tenga cuidado, por eso hay que conocer la Biblia. Entonces ahí vemos que Josafat no se dejó engañar. Así usted, no deje, Cristo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Entonces, que engañen a esos que no quieren leer la Biblia, esos que no buscan de Dios, esos cristianos emocionados e ignorantes de la palabra, que se mueven por la emoción y no conocen de Dios y no quieren estudiar, no quieren meterse a Dios, que los engañen si quieren a ellos, pero a usted, que no lo engañen. No sea esos cristianos emocionados como aquellos
donde Pablo y Bernabé hicieron un milagro sanando, creo, un hombre imposibilitado, cojo, lo sanaron, y aquellas personas de aquel lugar eran personas emocionadas, emocionalistas, ignorantes, les dijeron, estos son dioses. A Pablo, creo, llamaron Júpiter, no creo, y a Bernabé Mercurio, les pusieron nombres de dioses paganos y los quisieron adorar ofreciéndoles toros y guirnaldas, porque había ignorancia en esas personas. Que usted no sea un cristiano de esos, que nomás esté ahí perdiendo el tiempo en la iglesia, que no lo vayan a engañar, sea sabio, inteligente, como fue Josafat, no deje que lo engañen. Ya por mucho tiempo vivimos engañados, unas tinieblas en el pecado, en la maldad, y si venimos a Cristo, no permita que un falso profeta o un falso llamado siervo de Dios lo engañe. Examine, esté seguro. Vemos otro ejemplo, porque el tiempo se está yendo. Todavía nos quedan casi 20 minutos, pero se van a ir rápido, estoy seguro. Ejemplo, ¿verdad? Vamos a estar viendo también otro ejemplo de lo importante que es tener discernimiento de espíritu. Hechos capítulo 16, verso 16. Esta era una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y parecía que era, de acuerdo a las palabras que hablaba, y el mensaje que daba era un mensaje positivo, eran palabras buenas. Veamos lo que dice capítulo 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No vemos nada de malo en esas palabras que decía esta mujer. 18. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Miren, si esta mujer se hubiera aparecido en los días de ahora, como hay tanta ignorancia, estoy seguro que una persona así como Pablo le hubiera dado un abrazo, gracias, Dios te bendiga, hermana, te invito al McDonald's, te invito al Burger King, porque era como un elogio, era algo bonito. Pero Pablo pudo discernir que esta mujer tenía un espíritu diabólico, satánico de adivinación. ¿Sabía usted que hay personas que a veces están en la iglesia y tienen ese espíritu de adivinación? Dirá, ¿cómo puede ser posible? Satanás se disfraza como ángel de luz, el Señor lo reprenda. ¿A poco el diablo se preocupa por dañar el mundo y a los de afuera? Pues si el mundo es de él. El deseo de Satanás es destruir las iglesias, el Señor lo reprenda, y se mete disfrazado como oveja, pero por dentro es lobo rapaz. Él tiene sus maneras de moverse, sus maneras de promover la maldad, el pecado, la destrucción, y él usa esos espíritus de adivinación. Y usted tiene que, ¿qué tal si alguien que le dijo esto y esto es alguien que tiene un espíritu de adivinación y usted lo está haciendo? Tenga cuidado. Pablo pudo discernir que esa mujer tenía un espíritu de adivinación. Pueblo de Dios, yo no quiero confundir a nadie. Si hay profetas de Dios que hablan mensajes de Dios, que dan profecías de Dios, Dios bendiga a esos que tienen el don de profecía y aquel que es profeta de Dios. Dios me lo bendiga fuertemente y edifique la iglesia y a los hermanos con los mensajes del Señor. Pero si usted es una persona que se ha levantado sola y dice, soy profeta, y dice el Señor, y no es el Señor, arrepiéntase, porque usted está echando mentiras. No engañe al pueblo, ni ande ahí pretendiendo lo que no es, con falsas pretensiones, diciendo que profeta. ¿Qué profeta? Si no es profeta, humíllese a Dios. Si no tiene el don de profecía, no ande hablando lo que no debe de hablar, porque Dios lo va a llamar a cuentas por echar mentiras y decir cosas que Dios no dijo. A ver, ¿qué le parecería que yo diga? El hermano Julano dice
que les va a invitar, son a un grupo de 500. El hermano Pedro dice que les va a invitar una carne asada a todos ustedes, 500 hermanos. Y el hermano Pedro no dijo nada. Pero lo está comprometiendo. Así es, son los falsos profetas. Comprometen a Dios con algo que Dios no dijo. Acuérdese cómo le fue a Moisés cuando el pueblo tuvo sed. Y Dios le dijo a Moisés, ve y háblale a la peña y la peña va a dar agua y tú le vas a dar al pueblo y a sus animales de tomar. Pero ¿qué hizo Moisés? Fue enojado y hizo algo que Dios no le mandó que hiciera. Golpeó la peña y luego les dijo, hey, oí rebeldes. Dios nunca le dijo que les dijera rebeldes. Moisés hizo algo que Dios no le dijo que hiciera y eso la retribución fue, la consecuencia fue que no entró a la tierra prometida. Ten cuidado. Y tú que dices que el Señor dice, el Señor no ha dicho nada, mejor cierra la boca y no hables nada, no acarrees condenación, porque hay condenación contra aquellos que dicen Dios dice y Dios no dijo nada. Entonces, ten cuidado, hermana, hermano, y pídele a Dios el don de discernimiento. Tenemos, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? Cuando uno no tiene el don de discernimiento, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? De cuando uno no tiene el don de discernimiento y lo peor es que no se consulta a Dios. Si lo que le dijeron que hiciera es de Dios o es de los hombres. Hay muchos que así no tienen el don de discernimiento, pero le dicen haz esto y lo hacen rápido y no consultan a Dios. Si no tienes el don de discernimiento, consulta a Dios, dile Dios, ¿es de Dios o no? No quiero meter incertidumbre, incredulidad en el pueblo de Dios, ni quiero decir que todos los profetas son malos. Hay profetas de Dios, siervos de Dios, pastores de Dios, maestros de Dios, pero también hay unos que dicen que son y no lo son, se han levantado solos. Primera de Reyes, capítulo 13, rápidamente porque el tiempo se está yendo. Este era un siervo de Dios, pero no tenía discernimiento de espíritu. Y miren, en este entonces rápido, para definirlo y decirlo rápido, el reino de Israel se había dividido, el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur empezó a ser gobernado por Roboam, uno de los hijos de Salomón, que empezó a gobernar la tribu de Judá, que era la tribu de Benjamín, 2 tribus. Y el reino del norte, que eran 10 tribus, estas las estaba gobernando el rey Jeroboam. Entonces este rey Jeroboam, cuando se divide el reino, él tuvo miedo de que estas 10 tribus cuando iban a Jerusalén al templo a adorar, este rey que estaba gobernando las 10 tribus, creo era Roboam, no recuerdo exactamente, se los pudiera ganar cuando iban al templo. Entonces este Jeroboam hizo 2 becerros de oro y le dijo, ya mucho han ido a Jerusalén a adorar, ya no vayan, aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto, y les hizo 2 becerros de oro. Y ya no los dejó ir a las 10 tribus a adorar a Dios por miedo, por celos. Entonces Dios levanta un profeta de Dios, un profeta creo de Judá, y viene y le trae una profecía a este rey pagano, Jeroboam, si mi mente no me es infiel, creo que así se llamaba, y le dice que sobre su cuerpo iban a quemar huesos de muerto, y juicio estaba profetizando. Entonces este rey se enojó, y extiende su mano, y dijo, prendedle, y al extender su mano este rey, le quedó seca su mano. Y ya después le dice, ora a Dios, le dice al profeta, para que mi mano sea restaurada. Y este rey, este siervo de Dios ora, su mano se le restaura, y este rey invita a este profeta a su casa a comer y para darle un presente. Y este profeta le dijo, Dios le dice, aunque me des la mitad de tu casa, yo no voy, porque mi Dios me dijo que no comiera ni bebiera, que no me detuviera. Hasta allí va bien el profeta. Ahí vean que los profetas de Dios también no se compran, ni venden lo de Dios, ni negocian. Son siervos que predican y enseñan por amor. Claro, hay que bendecirlos, porque necesitan ser bendecidos. Entonces vean lo que pasó, vean. Entonces dice aquí que ya este rey, este profeta se iba, pero le salió un profeta que no era de Dios, un viejo profeta, y ese sí lo engañó. 13:11, moraba entonces, aprovechando el tiempo rápidamente, dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey.
Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y su hijo dice, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Ahí veamos. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, para que vean el poder que tiene la mentira, el engaño. Ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, profeta mentiroso. Y el otro le dijo, mintiéndole, para que vean que era una mentira, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coman pan y beban agua. Ahí vemos que era una mentira. Entonces volvió con él y comió pan en casa y bebió agua. Se dejó engañar. No tenía el don de discernimiento este siervo de Dios, ni tampoco consultó a Dios, sino que rápidamente creyó las palabras de ese mentiroso. ¿Cuántos hermanos y hermanas así están siendo engañadas? Que les dicen, haz esto otro, y no consultan a Dios, y no es Dios, es uno como este profeta mentiroso, viejo profeta mentiroso, hijo del diablo, porque la mentira es del diablo. Verso 20, y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, dice, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, dice, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y tuvo un final bien triste este hombre, porque se dejó engañar, para que vean el poder de la mentira. Los mentirosos, esos profetas de ahora, tienen una habilidad muy bonita para hablar, para convencer, para persuadir. Tenga cuidado, aunque parezca de Dios y aunque digan, dice el Señor, pídale a Dios si es cierto. Examine la palabra. Lamentablemente ahora en la actualidad mucha gente está siendo engañada porque creen más a lo que les dice el profeta que lo que les dice la palabra de Dios. Dios tenga misericordia. La Biblia dice bien claro, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus. No se deje engañar, hermano, hermana. Yo ahorita veo, me da no sé qué al ver esos lugares. Que Dios tenga misericordia de personas con mala reputación por ser mentirosos, por pertenecer también al concilio ecuménico, personas que son contenciosos, son orgullosos y tienen iglesias, megas iglesias grandísimas, y muchos de ellos están enseñando herejías. No son de Dios, son burladores del evangelio, y la gente los apoya, los respalda, megas iglesias, respaldando a esos falsos profetas. Lea la Biblia, no sea uno de esos que están ahí nomás en el montón emocionados. Esté seguro que al siervo o sierva que usted está respaldando es de Dios, y no lo vayan a engañar como a este profeta. Y si le mandan a hacer algo, pídale a Dios si es de Dios. Si no es de Dios o le dicen, haz esto mi siervo, haz esta mi sierva, consulte a Dios. Si no tiene el don de discernimiento, no vaya a hacer lo de este siervo de Dios, que fue y era muy bueno, pero no pudo discernir, no pudo descubrir a este hombre que era una mentira. Dios los bendiga, estimado hermano, espero que esta enseñanza sea de bendición, y no quiero que confundir a nadie. Dios bendiga a los profetas
y a los que tienen el don de profecía y sigan bendiciendo a la iglesia con ese don glorioso. Y si no está ese don, hay que decirle al Señor, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, bendícenos con ese don de la profecía. Lo necesitamos. Pablo dice que el que profetiza edifica la iglesia, pero tenga cuidado que uno es el que profetiza por medio del Espíritu Santo y otro es el que profetiza nomás allá lo loco, que habla nomás porque tiene lengua. Muchos hermanos que son emocionados y hablan nomás por hablar y no es Dios, son sus emociones. O saben algo que está pasando o algo que quieren decirle a un hermano y ya lo dicen en oración como que no, tenga cuidado. Cristo le ama, estimado hermano y hermana, y le hacemos una invitación a todo aquel que está en las drogas, está en las pandillas, está en las adicciones. Jesucristo es la solución para tu vida. Él vino a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Él derramó su sangre carmesí hasta la última gota por ti. Si todos te han dado la espalda, tu familia te desprecia, la sociedad, la ciencia, todos te han desahuciado, han dicho que no hay solución para tu vida, Cristo es la solución. Probaste la droga, probaste el alcohol, probaste la brujería, la hechicería, el satanismo, el ocultismo, probaste de todo, ya no eres feliz, hay un vacío en tu corazón. Ven, prueba a Jesús. Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, como yo os la doy. Jesucristo te ama, amigo pecador. Si tú quieres acercarte a Él, quieres cambiar de vida, estás cansado de vivir en las adicciones, en la droga, en el alcohol, en las pandillas, estás cansado de ser una persona fraudulenta, una persona enojona, corajuda, una persona contenciosa, quieres cambiar de vida, Cristo puede ayudarte. Te invitamos, visítanos a la iglesia, la dirección y los números ahí han estado apareciendo. Si tienes una duda, si tienes una pregunta en cuanto al tema, recuerda, este tema no esta programación no es un programa de contienda, es un programa de bendición y edificación. La finalidad no es hacer sentir mal a nadie, ni ofender a nadie, es enseñar la verdad. Tenga cuidado. Una vez llegó un muchacho ahí que andaba ahí profetizando ahí en la iglesia y diciendo cosas ahí, pero tuve que hablar con él y digo, que a ver, y haciendo cosas que no debe, y lo confronté, le digo, no sabe ni leer la Biblia, y andaba ahí y se le acercaba a las muchachitas y a las hermanitas solas, y andaba, tenga cuidado. En nombre de Jesús, Dios nos ha puesto como pastores, como siervos para velar por el bien de la iglesia. Dios me les bendiga y le pido en nombre de Jesús, hermano, hermana, que ya no se congrega en alguna iglesia, acérquese a Dios. Cristo viene, no deje ahí mañana, ya se va a acabar el 2013, vamos al 2014 y no se ha llegado el día. No deje que acabe el año y usted afuera de los caminos del Señor. Acérquese al Señor, Cristo viene, pronto será tarde. Busque una iglesia donde congregarse, le invitamos. Si usted vive en West Valley, vive en Salt Lake, quiere visitarnos, ahí está la dirección, será un placer, una bendición poder conocerlo. Y recuerde, si usted ocupa oración por alguna necesidad, llámenos. ¿Tiene alguna pregunta acerca del tema? Llámenos. Una duda, llámenos y con mucho gusto yo, con ayuda de Dios, podré ayudarle. Y gracias a todos los que han estado orando por nosotros. Sigan orando para seguir nosotros al aire, seguir trayendo estas enseñanzas. Y es muy importante que se comunique si usted ha sido bendecido, si usted está siendo edificado. Llámenos también y háganoslo saber. Este es su programa, Jesucristo es el camino. Le amamos y damos gracias a Dios por casi 2 años. Vamos para 2 años en Vida TV. Y gracias a sus oraciones y a los patrocinadores seguimos adelante. Le amamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que Él es la solución para cualquier problema. Cristo te ama, hermano. Cristo te ama, amigo pecador. Y recuerda que sus brazos siempre están abiertos. Ven a Él te está esperando. Así que Dios te siga bendiciendo de una manera muy especial, estimado hermano, amigo, y te esperamos, Dios mediante, la próxima semana, a la misma hora y en el mismo canal. Si quieres llamar para una copia o algo que necesites, puedes llamarnos. Que Dios te continúe bendiciendo. Gloria y decide
Gracias por haber sintonizado su programa Jesucristo es el Camino. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación para su vida. Que Dios le bendiga.